Bienvenidos a la Facultad de Ciencias de la Educación de Granada. Nuestro centro, ubicado en el campus de Cartuja, alberga en sus instalaciones las distintas titulaciones relacionadas directamente con la formación de profesionales en los campos docente y pedagógico que oferta la UGR en la sede de Granada. Es decir, los grados en Pedagogía, Educación Social, Educación Infantil, Educación Primaria, esta última incluyendo un grupo cuya docencia se imparte en la modalidad bilingüe, así como los dobles grados de Educación Primaria, Estudios Ingleses y Educación Primaria, Estudios Franceses. Del contenido y características de cada uno de ellos se hablará más adelante. La formación recibida en los distintos grados ofrece al alumnado las distintas salidas profesionales, todas ellas relacionadas con el ámbito educativo, que van desde la más reconocible labor docente en centros de enseñanza públicos, concertados o privados, a otras que quizá menos conocidas, como la labor educativa en centros de educación permanente, centros sanitarios, centros de acogida y o centros penitenciarios, ludotecas, centros socioculturales, entre otros. La estructuración de los estudios en los distintos grados es bastante similar. Todos los grados tienen una duración de 4 años o cursos académicos. Cada curso se divide en 2 periodos o semestres de duración más o menos equivalente. Durante cada semestre, el alumnado cursará entre 4 o 5 asignaturas distintas. Y cada una de estas asignaturas tendrá una carga lectiva o número de horas equivalente a 6 o 9 créditos ECTS en la mayoría de los casos. En este punto, cabe recordar qué es un crédito ECTS y que equivale a 12 horas de trabajo o dedicación del alumnado. Estas 25 horas se desglosan en 10 horas presenciales o lo que conocemos habitualmente como clases y 15 horas de trabajo autónomo del alumno, que incluye tanto las horas de estudio como la elaboración de trabajos, lectura complementaria o preparación de exámenes. Sin duda, este modelo supone que el estudiante se hace corresponsable en buena medida de su formación y, por tanto, debe aprender a gestionar su tiempo, a aprovechar los recursos disponibles y a desarrollar una serie de actitudes y compromisos frente a sus estudios, a sus compañeros, al profesorado y también el respeto al propio centro, que pueden resumirse en el siguiente decálogo: compromiso, educación, entusiasmo, honestidad, relación, respeto, responsabilidad, solidaridad, participación y trabajo. Otro aspecto no menos importante en esta misma visión de los estudios es el de la movilidad de los estudiantes. En nuestro centro contamos con un importante número de intercambios con estudiantes nacionales o internacionales. Como se ve en la diapositiva, esos centros de intercambio son diversos y el número, cada año creciente, es importante. El conjunto de los créditos totales, 240, se distribuyen en materias de distinta naturaleza: básicas, obligatorias, que han de ser cursadas por todo el alumnado del grado, optativas y, de manera muy singular, los bloques de prácticas externas y de practicum. En el caso de las prácticas externas está dividido en el denominado P1 y P2 y se desarrollan en centros colaboradores externos a la facultad. En el caso del trabajo fin de grado, que como su nombre indica se realiza el último semestre de la titulación, corresponde a un trabajo en el que se deben de mostrar las capacidades adquiridas a lo largo de todo el desarrollo de la titulación. En ambos casos, para poder cursarlo, es necesario haber superado un mínimo de créditos, por lo que no conviene perderlos de vista ya desde el principio de los estudios. Para la obtención del título, además de superar la totalidad de los créditos curriculares que lo componen, la UGR establece como requisito acreditar al menos un nivel B1 respecto al dominio de un idioma extranjero. Las distintas actividades desarrolladas durante cada curso se estructurarán en base a distintos tipos de grupos de trabajo, según la naturaleza de las mismas, siendo los más habituales el grupo medio de clase y el grupo reducido o seminario.
En cuanto a la distribución temporal, se recoge en la estructura de los horarios, como el que aparece en pantalla. En él se reflejan las sesiones de grupo medio o de clase, que suelen ser de 2 horas consecutivas. Y también las sesiones de seminario de 1 hora de clase por cada uno de los subgrupos. Eso significa que el alumno cursará, por tanto, semanalmente 3 horas de cada asignatura, 2 correspondientes al grupo clase y 1 correspondiente al seminario. También en estos horarios se recogen una serie de espacios en blanco que, lejos de ser horas libres u horas dedicadas al ocio exclusivamente, están destinados fundamentalmente a ubicar aquellas actividades que no tienen un horario regular, pero que son igualmente importantes para completar el desarrollo y la formación del estudiante, como pueden ser talleres de biblioteca, talleres de servicios administrativos, jornadas, cursos, etcétera, etcétera. Las características específicas, objetivos, contenidos, metodología, criterios de evaluación, etcétera, de cada asignatura están recogidos en la guía docente de la misma. Estas guías docentes se pueden descargar o se pueden visualizar tanto en las correspondientes páginas web de los grados, de las que se hablará más adelante, como en la página web de la facultad, donde además de esta información podréis encontrar una información sobre todas y cada una de las características de nuestro centro. La dirección es muy fácil, educacionugr.es. Mi nombre es Gabriel Carmona y voy a presentar las señas de identidad clave de los grados de Pedagogía y Educación Social. Y esto es así porque tanto el grado de Pedagogía como el grado de Educación Social se corresponden a unas profesiones que, como todo el mundo puede entender, no tienen el mismo grado de conocimiento y aceptación social que puedan tener otro tipo de profesiones con una larga tradición de implantación, como pueden ser el del maestro o maestra, abogado, médico, pongo por caso. En el caso de pedagogía nos encontramos con una ciencia antigua, tiene una antigüedad de entre 150 años aproximadamente, y con una profesión vinculada a esta titulación, a estos estudios, que se corresponde en tiempo la misma época. Sin embargo, es una profesión que se desarrolla vinculado al ámbito académico. Por tanto, apenas si ha tenido repercusión en el desarrollo de la actividad socioeconómica. Sin embargo, en los últimos tiempos, en los últimos años, el desarrollo tecnológico y el desarrollo socioeconómico han hecho necesaria una actividad que es justo la seña de identidad del trabajo del pedagogo o pedagoga, que consiste básicamente en orientar, en diseñar, en dinamizar, en realizar estudios de investigación, cosas todas ellas necesarias para la actual actividad económica, que requiere de una adaptación continua a los cambios tecnológicos y, por tanto, a formar continuamente a los trabajadores. Esta actividad se desempeña fundamentalmente en 3 ámbitos: el sociocultural, el educativo y el económico empresarial. Por tanto, trabajo del pedagogo o pedagoga básicamente es justamente esto: dirigir, coordinar, diseñar, desarrollar e implementar programas formativos en el ámbito de la orientación profesional, de la inserción profesional. En el ámbito cultural podría ser el de ser asesor, consejero de editoriales. El libro de texto ha ido evolucionando con el paso del tiempo, y que digamos de las tecnologías de la enseñanza. Este es el ámbito en el que se desempeña esta profesión, que si bien tiene una larga tradición vinculada al académico, en la actualidad aún no es demasiado conocida.
por esto nos vemos en la obligación de redefinir y mostrar estas nuevas posibilidades que se dan en el nuevo ámbito socioeconómico, tecnológico cambiante. Es decir, nos encontramos ante una profesión realmente novedosa y, en cierto modo, poco conocida. En el caso de la educación social, nos encontramos en una situación similar. La educación social no solo es una profesión de nuevo cuño, no tiene una antigüedad mayor de 25 años, sino que es el resultado de una necesidad social y, a su vez, se presenta en un cierto nivel de confusión. La confusión viene dada por el ámbito donde se desempeña. La educación social se desempeña en el ámbito del trabajo social, lugar en el que concurren distintas profesiones, como es la del psicólogo, psicóloga social, la del trabajador, trabajadora social, la de los animadores, animadoras socioculturales, o los animadores o técnicos de ocio, tiempo libre, etc. Es un campo, como se puede ver, amplio, diverso, que necesita de la colaboración de distintas visiones y de distintas funciones. Es habitual que se confunda el trabajo del educador, educadora social, con el del trabajador, trabajadora social. Sin embargo, justamente lo que define al educador social es el término educación. El educador social no realiza tanto trabajo de acompañamiento social o de generar tejido social, que es tarea propia del trabajador social, cuanto que interviene para generar procesos educativos en la mejora social o para remediar posibles situaciones de déficit educativo en aquellos ámbitos que así lo requieran. Esto da lugar a nuevos espacios y ámbitos de desempeño de la educación social. La profesión como tal se compone de las aportaciones de otros ejercicios profesionales anteriores vinculados al trabajo del profesor de adulto, al trabajo del animador sociocultural o al trabajo de cierto tipo de monitoriaje para el desarrollo de la inserción sociolaboral. En la actualidad podemos decir que los ámbitos de desempeño de la educación social son el área sociocultural, donde los espacios de ocio, tiempo libre, es una tarea de intervención, el espacio de la educación ambiental, el área del menor, el área de la marginación social, el área de la inserción sociolaboral, el área de género, el área de gestión de los servicios sociales, el área de adultos y mayores, digamos el terreno de la geriatría o gerontología, la atención a inmigrantes y refugiados o el área de cooperación del desarrollo. Lo que define la tarea del educador, educadora social, a diferencia del pedagogo, es justamente esta capacidad de la intervención para el desarrollo educativo y la mejora in situ de esa posibilidad que da la educación. Mientras que la del pedagogo o pedagoga tal vez se pueda resumir mejor en los términos que anteriormente hemos explicado de investigación, orientación, dirección y coordinación de proyectos a partir del diseño de los. A continuación, pasamos a hablar sobre el grado de educación infantil. Este título juega un papel muy importante dentro de la oferta académica de la Universidad de Granada, ya que forma a especialistas de la etapa educativa que va desde el nacimiento hasta los 6 años. Y esta etapa educativa está dividida en 2 ciclos, de 0 a 3 años y de 3 a 6 años. Los maestros y maestras de educación infantil tienen el deber de contribuir al desarrollo tanto físico, afectivo, social como intelectual de los niños de esta etapa educativa y, por lo tanto, el objetivo principal de la formación de maestros en educación infantil es
formar profesionales para que tengan la capacidad para la atención educativa directa de niños y niñas de estas edades. En esta diapositiva se muestra el tipo de materia, como se explicó al principio de la presentación, y la distribución de los créditos de las mismas. En la distribución de asignaturas por cursos y por semestres, bueno, en esta diapositiva se muestra un ejemplo de cómo sería el primer curso, que es equivalente al segundo curso. Y es tanto en el primer semestre como en el segundo semestre, habría 5 asignaturas por cada uno de los semestres. Y la cosa cambia cuando, por ejemplo, pasamos a tercero y a cuarto, en el que en tercero vemos que hay en el primer semestre hay dos asignaturas, pero también se realiza el Practicum 1, que los estudiantes deben de haber superado 108 créditos previamente, y el segundo semestre tiene otras 5 asignaturas. Y en cuarto, el primer semestre tiene una optatividad de 5 asignaturas y el segundo semestre también es cuando se realiza el trabajo final de grado y el Practicum 2, que se deben de haber superado 160 créditos y el Practicum 1. En el caso del bloque de optativas que se realizan en cuarto curso, los bloques no hay menciones, pero sí que hay unos bloques de optativas que son los siguientes: las necesidades educativas especiales y atención a diversidad. Por otro lado está el de dinamización de espacios culturales y de recreo en la educación infantil, los lenguajes artísticos y expresivos y la lengua extranjera. Y otras informaciones de interés es, bueno, la competencia lingüística, como se dijo al principio, se debe obtener al menos un B1 en una lengua extranjera para poder obtener el título de grado, y los créditos de libre disposición, que hay 12 créditos optativos que pueden estar asociados pues, a actividades culturales, deportivas o solidarias. Y a continuación se muestra la página web del grado de educación infantil, en el que hay información tanto administrativa como académica y se pueden, por ejemplo, visualizar todas las guías docentes de las distintas asignaturas. A continuación, en el grado de educación primaria sigue una estructura similar a los demás, con sus 240 créditos distribuidos de forma diferente en formación básica, obligatorias, optativas, como ya se ha indicado anteriormente. Y esta sería la distribución de las distintas asignaturas en cada uno de los semestres de los distintos cursos. Y como ya se ha hablado, pues se dividen más o menos en 4 o 5 asignaturas por cuatrimestre. Lo que hace especial o diferente a este grado con respecto a, por ejemplo, infantil, es que existen unas menciones, es decir, la optatividad se divide en distintos campos de especialización y se cursan 5 asignaturas referidas a los siguientes temas: la lengua extranjera, inglés o francés, educación física, educación musical, educación especial y profundización en el currículo básico sería una que incluye todas las materias básicas para seguir profundizando en su estudio. Y cada alumno puede elegir pues, lo que más le interese cursar para esa especialización. Y si alguien no está interesado en especializarse, puede elegir diferentes asignaturas como optativas sin obtener ninguna mención. Esta sería la página de primaria. Cada grado tiene la suya propia, donde está la información general y específica de cada uno de ellos. Además, dentro de este grado existe una modalidad bilingüe. Esto no quiere decir que el título sea diferente. El título es el mismo.
es graduado en educación primaria. No se es maestro bilingüe, no. Simplemente la modalidad de enseñanza elegida es bilingüe. ¿En qué se diferencia? Pues en nada, simplemente que es el mismo número de créditos, pero en este caso las asignaturas marcadas en color son las que se hacen en inglés. Las menciones son las mismas y la única diferencia al respecto sería que el trabajo fin de grado, como se ha visto en la diapositiva anterior, el trabajo fin de grado hay que escribirlo y defenderlo en inglés. Los de la opción de la mención lengua extranjera francés tienen la opción de también, si así lo desean, hacerlo en francés. Esta sería la página web de la modalidad bilingüe del grado de educación primaria y a continuación nos vamos a centrar en los dobles grados en educación primaria y estudios franceses y educación primaria y estudios ingleses. ¿Qué tienen de diferente con respecto a lo que hemos venido diciendo hasta ahora? Pues que es una doble titulación, por lo tanto, se estudian en dos facultades diferentes, en la Facultad de Ciencias de la Educación y la Facultad de Filosofía y Letras. Aquí, pues, nos centramos, lógicamente, en lo referente a educación. ¿Cuáles son las ventajas de estas dos titulaciones? Pues que se puede obtener la doble cualificación, tanto para primaria como para secundaria, en 5 años. Por lo tanto, se cubren todos los niveles educativos, la empleabilidad de estos egresados se multiplica y además de obtener esos dos títulos, la especialización que se oferta para estos dobles grados es la mención en lengua francesa o inglesa. O sea, no podrían elegir entre las otras. Los de educación primaria, estudios ingleses, tendrían mención en lengua extranjera inglés y en primaria y estudios franceses, francés. Lógicamente, el número de créditos es un poco más alto, son 396 en el caso de estudios franceses y, como se puede ver en esta diapositiva, a lo largo de los distintos cursos, pues se superan pues un poquito más esos 60 créditos anuales de un grado normal. Pero en quinto, por ejemplo, es casi la misma cantidad de créditos que en un grado normal. Lógicamente implica un esfuerzo y al ser más asignaturas, porque son 2 titulaciones, no una sola, se cursan en 5 años. Y normalmente, o por lo menos hasta ahora, en la Facultad de Educación, los alumnos pertenecientes a este doble grado, se asimilan al grupo E en horario de tarde. ¿Por qué horario de tarde? Porque en el horario de mañana irían a la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Por qué esto es así? Pues porque solo hay un turno de estudios franceses en letras y en cambio en educación tenemos grupos tanto por la mañana como por la tarde. Este sería más o menos un ejemplo de las asignaturas que cursan en este grado a lo largo de los segundos cuatrimestres de todos los cursos, unas en una facultad y las otras en la otra. También hay una página específica para los dobles grados, el primaria francés y lógicamente también primaria en inglés. Lo que he dicho hasta ahora con respecto a estudios franceses correspondería también al doble grado en educación primaria y estudios ingleses. Hay una ligera variación en el número de créditos y también en cómo se reparten a lo largo de los años.
se ha intentado equilibrar el número y bueno, han salido así. Y en este caso, los alumnos de estudios ingleses están en la Facultad de Educación en horario de mañana, en el grupo A. Pero bueno, esto puede cambiar según necesidades. Y esta sería la página, como se ve aquí, primaria inglés del doble grado. Y con esto, pues terminamos la presentación de los distintos grados de nuestra facultad y os damos ya a conocer los distintos medios que hay para favorecer la participación de los estudiantes. Y con esto nos despedimos, deseando que vengáis pronto a vernos.